Hola, soy Pablo Collado, antiguo estudiante de la Universidad de Alcalá, y en este pequeño vídeo quería demostrar el funcionamiento de Divinet. Divinet fue una herramienta que se desarrolló durante mi TFG con el Departamento de Automática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá y considero que puede tener aplicaciones interesantes para el mundo de la docencia. Entonces, en esta pequeña demostración vamos a tratar de recrear una de las prácticas que tuve que hacer durante la carrera con esta herramienta para dar un paseo por sus principales ventajas y lo que nos ofrece. La herramienta en cuestión está contenida en este repositorio público de GitHub, cuyo enlace se proporcionará en la descripción del vídeo. Y lo que vemos es que simplemente, pues como comentamos, un virtualizador de redes que, en vez de utilizar tecnologías más tradicionales como son las máquinas virtuales, pues hace uso de tecnologías basadas en contenedores, en este caso contenedores de Docker. La herramienta en sí se implementa como un plugin nativo del propio Docker, con lo que la integración es total con esta herramienta, con este ecosistema, y es escrita en el mismo lenguaje que este motor, en Go. Go lo hemos escogido porque es un lenguaje tipado, nos permite detectar muchos errores en tiempo de compilación y no esperar a que aparezcan en tiempo de ejecución, y además nos resulta bastante cómodo para escribir. Además de ello, vemos que todo lo que sería la definición de redes se hace a través de archivos JSON, que son bastante estándar en el mundo tecnológico actual, sobre todo en el entorno del desarrollo web. Y la instalación y desinstalación del sistema de esta herramienta está automatizada a través de una serie de scripts de un par de puntos SH, con lo que es bastante sencillo instalar y desinstalar esta herramienta en cualquier momento. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser recrear una práctica basada en Quagga, que es una suite de herramientas de encaminamiento, que lo que nos permitirá, o con lo que buscaremos con ella, es encaminar una red virtual que en principio no tiene ninguna ruta aprendida, para ver que conseguimos lograr una conectividad entre clientes que a priori no estarían conectados. Entonces, sin más dilación, nos vamos a poner con ello. Vamos a empezar por lo que sería la instalación de la herramienta. Nosotros estamos utilizando macOS, lo que es una limitación para utilizar Divinet. Divinet consigue virtualizar redes a través de una serie de utilidades y características del kernel de Linux, como son por ejemplo los espacios de nombres de red. En este caso utilizamos el kernel de Linux compartido por todos estos contenedores, porque realmente una de las grandes ventajas de estos contenedores es que se virtualiza a nivel de proceso y no a nivel de kernel como se hace en una máquina virtual. En cualquier caso, nosotros, como estamos en macOS, lo mismo que le ocurriría a gente con Windows, tenemos que ejecutar una máquina virtual. Nosotros vamos a utilizar una máquina virtual de VirtualBox, pero vamos a gestionarla con Vagrant, que es una interfaz en línea de comandos que nos permite hacer uso de estas máquinas virtuales de una manera mucho más sencilla y cómoda. Además de ello, también damos por sentado que el motor de Docker va a estar instalado en la máquina virtual, como es nuestro caso, o en una máquina nativa en la que se vaya a ejecutar Divinet. Nosotros no vamos a hablar sobre el proceso de instalación porque eso está documentado para muchísimas plataformas, como puede ser Ubuntu, Red Hat, Fedora, Debian, por ejemplo, en la documentación oficial de Docker, que enlazamos también en la descripción del vídeo. Podemos aportar poco, por no decir nada, sobre esta descripción y sobre esta documentación, y la idea es que pues nada, se siga una serie de pasos y sin demasiados problemas en teoría se puede tener instalado Docker para funcionar. Junto a ello, nosotros lo que proporcionamos es un script de instalación para Divinet, que es básicamente un script de Bash. Entonces nosotros nos vamos a bajar con un cliente de HTTP, ya sea curl, wget o cualquier alternativa, y luego a través de una tubería se lo vamos a pasar al propio Bash. Si vemos lo que hace el script de instalación, es bastante sencillo. Lo que va a hacer es bajarse el binario de Divinet y luego un unit file de systemd para poder ejecutar Divinet como un daemon de systemd a través del comando systemctl normal y corriente. Una de las ventajas de Go, además de las que ya hemos escrito antes, es que lo que genera son binarios compilados estáticamente, con lo que al final podemos bajar este binario y ejecutarlo con todo autocontenido. Así nos evitamos problemas que pueden derivar de utilizar librerías dinámicas y compartidas y demás que pueden estar instaladas en la máquina anfitriona. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es simplemente ejecutar el comando de instalación para ver que efectivamente se baja el unit file de systemd, se ajustan los permisos, se baja el binario, se deja en su sitio colocado y en principio nos podemos poner a funcionar sin mayor problema. Entonces vamos a ver que en efecto tenemos instalado Docker, que está corriendo, no tenemos ningún contenedor levantado y lo que también tenemos es acceso a Divinet, solo que todavía no está arrancado por defecto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente arrancarlo, y una vez arrancado ya podemos empezar a utilizarlo sin ningún tipo de problema. En principio con esto ya nos podemos poner a funcionar y a levantar redes virtuales. La definición de las redes en Divinet se hace a través de una serie de archivos JSON con unos campos bien definidos. En este caso nosotros vamos a utilizar
este archivito de aquí, que ya está recogido también en el repositorio para que pueda ser consultado en cualquier momento. Tenemos una serie de campos que tampoco vamos a detallar ahora aquí en demasiada profundidad, pero que sí que permiten tener un gran control sobre la red virtual que se va a instanciar. En ese caso tenemos un nombre que es simplemente de carácter descriptivo, no tiene ningún impacto funcional y que nos permite, en caso de que tengamos varias redes levantadas, pues identificarlas de una manera más o menos sencilla. También podemos configurar el acceso externo de la red, esto es, si queremos que los contenedores que formen parte de esta red virtual puedan conectarse a Internet. Esto, por ejemplo, es interesante, como va a ser en nuestro caso, para poder bajarse herramientas en los diferentes contenedores una vez que esté la red levantada. También podemos ver o elegir si queremos actualizar el archivo /etc/hosts para poder referirnos a otros contenedores, otros miembros de esta red virtual a través de una serie de nombres en vez de a través de las direcciones IP crudas, que pueden ser un poquito más tedioso. Tras ello llegamos a los dos miembros más importantes de la definición, que son el de las subredes y el de los routers. Nosotros vamos a definir en este caso tres subredes, la subred A, la subred B y la subred C. Cada una de ellas a su vez tiene una serie de características que son muy importantes y que son, digamos, la clave de cómo funciona toda la herramienta. En cada una de las subredes vamos a definir una máscara CIDR en la que nosotros especificamos las direcciones IP que vamos a asociar a esa subred. En este caso vamos a asociar la dirección de red 10.0.0.0, con lo que las direcciones utilizables en esta subred, dada la máscara /24, va a ser desde la 10.0.0.1 hasta la 10.0.0.254, excluyendo las direcciones de red y la dirección de broadcast o de difusión. Una vez decidido este bloque de direcciones que entregamos a la subred, simplemente vamos a definir los hosts o las máquinas que queremos que formen parte de ella. En este caso vamos a definir la máquina A1 y la máquina A2, y podemos especificar a su vez la imagen de Docker que queremos que ejecuten estas máquinas. Nosotros hemos preparado dos imágenes específicas para esto, que son de host para el caso de los hosts y de router para el caso de los routers. Estas imágenes ejecutan SSHD, el daemon de SSH, como PID1 para evitar que los contenedores se mueran. De esta manera conseguimos emular lo que sería una máquina expuesta a la red de una manera bastante liviana. Por encima de este PID1 vamos a ejecutar todas las herramientas que nosotros estimemos oportunas. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a ejecutar un daemon de configuración de rutas. La definición de las subredes B y C es bastante parecida. Definimos un bloque de direcciones y luego definimos una serie de hosts. Nos podemos fijar o podemos llamar la atención sobre que en la subred C no tenemos ningún host definido. Es algo totalmente válido y que tampoco va a provocar ningún tipo de mal funcionamiento. Una vez definidas las subredes, tenemos que definir los routers que las van a enlazar. En este caso definimos dos routers, R1 y R2. R1 tiene una serie de reglas de firewall que podemos configurar, que en este caso decidimos no hacer y simplemente permitimos que todo el tráfico fluya a través del router. Hacemos lo mismo para R2. Junto a ello definimos las subredes definidas anteriormente a las que va a estar conectado R1. Es decir, R1 permite que exista conectividad entre las subredes A y C, y R2 permite que exista conectividad entre las subredes C y B. En esta práctica o en esta demostración lo que vamos a hacer va a ser configurar R1 y R2 dinámicamente a través de una suite de encaminamiento para permitir conectividad entre la subred A y la subred B a través de la subred C a la que están conectadas ambos routers. En este caso, la imagen que vamos a ejecutar en estos routers, en estos encaminadores, va a ser pegollado /de router, en vez de host, que es la que utilizábamos para las máquinas. Las diferencias son mínimas, simplemente que en esta herramienta en esta imagen tenemos alguna herramienta más que nos permite gestionar la pila de red de una manera más flexible. Entonces, esta definición es la que tenemos que plasmar, tenemos que guardar un archivo de disco en la máquina en la que vayamos a levantar la red virtual. En nuestro caso, lo que vamos a hacer para esta demostración va a ser, como comentábamos, configurar rutas a través del protocolo OSPF utilizando la suite de encaminamiento Quagga. Tampoco nos vamos a detener mucho más en ello porque no es lo que queremos ver en esta práctica, simplemente queremos demostrar que esto es algo viable, pero la idea es que nosotros vamos a configurar un daemon que es Zebra, que se encarga de instanciar una serie de rutas dinámicas en las máquinas en las que se ejecuta esta suite Quagga, y luego vamos a configurar OSPF en cada una de ellas para que publiciten las direcciones a las que estén conectados estos routers con una serie de identificadores unívocos para que al final se propaguen las rutas de cada uno de los routers a su compañero, con lo que conseguimos al final una conectividad total entre ambas subredes. Entonces, teniendo ya claro lo que vamos a conseguir y cómo definimos la red, vamos a pasar a ejecutarlo. Estamos ya de vuelta en la máquina virtual y lo que vamos a hacer simplemente va a ser mostrar cómo hemos guardado esa definición de red en un archivo local.
Esta es la definición que encontrábamos tal cual en el repositorio, y tras ello lo único que vamos a hacer es ejecutar el comandito que nos va a levantar esta red virtual. Una de las ventajas de Docker Virnet también es que está implementado como un plugin nativo de Docker, es decir, no tenemos que mantener nuestra propia interfaz de línea de comandos, sino que simplemente podemos utilizar el comando docker network create y utilizando dvnet como nuestro driver podemos levantar esta subred. La única idea o lo único que tenemos que tener claro aquí es que una de las opciones que hay que pasarle a este driver que hemos escrito nosotros, este plugin, es la ruta absoluta hasta la definición de nuestra subred virtual. Junto a ello tenemos que darle un nombre que demuestre que o que nos permita identificar esta red dentro de Docker. Entonces, una vez ejecutado, vemos que está pensando y demás, y una vez que acaba nos devuelve un identificador unívoco de nuestra red. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros como humanos es ver que en efecto nuestra red se ha creado, QNet, que es el nombre que le habíamos dado anteriormente, y que el driver que la gestiona es Docker Virnet. Si nosotros nos fijamos ahora en las interfaces de nuestra máquina, veremos que hay un porrón de interfaces virtuales que son las que sostienen esta subred. Y si nos fijamos, veremos que tenemos todos los contenedores que hemos definido. Hemos definido R1 y R2, que son los dos routers, A1 y A2, que son los dos hosts, las dos máquinas de la subred A, y B1 y B2, que son las dos máquinas de la subred B. Asimismo, nosotros podemos simplemente ejecutar una shell con los comandos tradicionales de Docker, que son los que utilizaríamos en cualquier otro caso, para entrar en cada uno de los contenedores. Entonces, en este contenedor, por ejemplo, A1, nosotros podemos ver que en efecto tenemos una de las subredes asignadas, una de las direcciones de esa subred asignadas, la 10.0.0.1, y que nosotros podemos pinguear a nuestro otro compañero, que sería A2, y también podemos pinguear a nuestro router, que sería R1. En cualquier caso, si nosotros nos fijamos, vemos que solamente tenemos la ruta de nuestra subred y la ruta que nos permite llegar hasta Internet. Es decir, si nosotros desde aquí pingueamos a una dirección pública, podemos alcanzarla perfectamente. Veamos qué ocurre, por ejemplo, si deshabilitamos la conectividad con el mundo exterior. Para borrar la red simplemente tenemos que ejecutar el comando docker network rm y el nombre de la subred que hemos creado, QNet. Si ahora vemos lo que ocurre, volvemos a tener las interfaces iniciales que teníamos en la máquina, ninguna interfaz queda colgando, y si vemos los contenedores, efectivamente no queda ninguno de los de la subred virtual. Vamos, por ejemplo, a editar nuestra definición de red. Si nosotros decimos que no queremos tener esta conectividad externa, podemos simplemente volver a ejecutar el mismo comandito de antes para levantar la red. Volvemos a iniciar sesión o a meternos en una de las máquinas y veremos que en efecto no tenemos ningún tipo de conectividad externa, con lo que si yo ahora intento ir hasta una dirección pública, por ejemplo, mi máquina no sabe salir. En cambio, sí que sigo, como es de esperar, conectado con los demás miembros de mi subred, que serían A2 y R1. Vamos a volver a eliminar esta red para que no nos moleste. Vamos a volver a recuperar esa conectividad externa para poder instalar los paquetes de Quagga y vamos a volver a levantar la red. También, como se ve, el proceso de levantar la red es tremendamente rápido. Estamos hablando de una red de 6 nodos. Es decir, si nosotros pensamos en levantar 6 máquinas virtuales con esta velocidad y esta flexibilidad, pues vamos, tendríamos que irnos a un hardware bastante potente para conseguirlo. Entonces, bueno, con la red ya levantada, vamos a empezar a ir desplegando poco a poco Quagga para conseguir encaminar estas máquinas. Con la red virtual ya levantada, ahora nos vamos a ocupar de copiar la configuración de Quagga a cada uno de los contenedores para con ello conseguir que la red se encamine. Lo que hemos hecho ha sido copiar los archivos del repositorio con las configuraciones para que pasarlos luego a los routers sea bastante más rápido. Junto a ello también queremos llamar la atención sobre un par de archivos misteriosos que se han generado al levantar la red. El primero de ellos es quaggademo.netg. Lo que utilizamos nosotros internamente para poder encaminar la red es un grafo que se genera en función de los nodos que vamos añadiendo, tanto las subredes como hosts como routers generales.
En este caso lo que tenemos son representados cada uno de los enlaces de este grafo lógico que se genera con la topología de red. Esto quiere decir, por ejemplo, que entre B1 y R2 existe un enlace, es decir, están conectados. Entre B2 y R2 existe un enlace, entre A1 y R1 existe un enlace. Nosotros a través de este esquema podemos ser capaces de reconstruir el aspecto de la red. El segundo archivo, quagademo.ipaddr, contiene la relación de las direcciones IP asignadas a cada una de las máquinas. En este caso es relativamente sencillo y podríamos haber prescindido de este archivo sin por ello haber incurrido en un gran coste de tiempo en descubrir, ¿no?, qué direcciones se habrían asignado a cada uno de los nodos. Pero en redes más grandes esto puede ser un verdadero problema. Entonces, con este mapa nosotros lo que podemos saber es en cualquier momento a cada uno de los hosts que nosotros hemos definido la dirección que se ha asignado al construir este grafo. Antes de copiar la configuración, vamos a instalar Quagga en cada uno de los routers. Con ello conseguiremos que se creen los directorios de configuración para poder colocar esos archivos de configuración en un lugar apropiado. Entonces, para ello simplemente vamos a ejecutar una shell en cada uno de los contenedores y vamos a actualizar la lista de repositorios y a instalar el propio Quagga a través del paquete que se ofrece para ello. Además de ello, también vamos a crear el directorio run Quagga para que los daemons de Quagga puedan escribir ahí un archivo con el PID a través del cual puedan encontrarse. Además de ello, también vamos a cambiar los permisos de este directorio para que los daemons de Quagga puedan escribir si así lo desean. Con esto ya tenemos en principio todo listo. Entonces vamos a dar un pasito para detrás y vamos a ver los archivos de configuración. Para ello podemos utilizar las herramientas propias de la suite de Docker. En este caso sería Docker CP. Nosotros, por ejemplo, vamos a copiar r1.zebra en r1 etc quagga zebra.conf. Y vamos a hacer lo propio con ospfd. Vamos también a hacer exactamente lo mismo con R2. Entonces, ahora volvemos a abrir una shell contra R1. Veremos que en tcquagga, como podemos esperar, encontramos los dos archivos de configuración, al igual que lo hacemos en R2. Entonces, con todo listo, lo que nos queda simplemente es levantar estos demonios y empezar a funcionar. En esta parte lo que queremos demostrar, lo que queremos señalar es que, por un lado, para poder interactuar con los archivos de esos contenedores utilizamos las herramientas propias y tradicionales de Docker, con toda la experiencia y todo el uso que llevan estas detrás y con toda la información que existe al respecto. Y que luego también, para poder trabajar con herramientas, podemos optar por entregar imágenes que no las contengan instaladas, como es este caso. Así que se tendrá que utilizar apt y buscar los paquetes que entreguen los binarios y los archivos de configuración que nosotros queramos. O, como podemos controlar la imagen de Docker que se utiliza para levantar cada contenedor de esta red virtual, podemos también generar un Dockerfile en el que se definan estos paquetes y entregar ya imágenes con todo instalado, en las que solamente hay que configurar, trabajar o investigar. Y así nos quitamos un paso importante del medio que muchas veces se lleva mucho tiempo, que sería la búsqueda y la instalación de los paquetes apropiados. Entonces esto nos permite una gran flexibilidad de cara a trabajar las habilidades que nos parezcan más oportunas en un aula, por ejemplo. Entonces, con todo esto ya preparado, nos queda levantar los demonios y empezar a funcionar. Como comentábamos, ya solo tenemos que levantar los demonios. El primero de ellos va a ser Zebra. Zebra se va a encargar de permitir a los demás demonios, a los demás daemons de la suite de Quagga, modificar la tabla de encaminamiento, la tabla de rutas de cada una de las máquinas. En este caso, ejecutamos IPR, podemos ver que tenemos solamente las rutas que esperaríamos tener, que son las que nos permiten llegar al exterior, que hemos utilizado, por ejemplo, para instalar los paquetes, y las que nos permiten saltar las subredes que tenemos conectadas. En este caso R2 llega solamente a la 10.0.10 y a la 10.0.20 y R1 llega a la 10.0.20 y a la 10.0.00. La 10.0.20 es la subred que comparten ambos routers, y la 10.0.00 y la 10.0.10 son las subredes que esperamos
poder conectar. Entonces, para poder lanzar estos demonios, simplemente tenemos que ejecutar este comando en el que decimos que queremos que según se levante el demonio se vaya al fondo y le damos la ruta hasta el archivo de configuración. En este caso, zebra.conf. Si ahora nosotros ejecutamos un psaux, veremos que tenemos solamente 4 procesos. El proceso con PID1, que es el demonio de SSH que estamos ejecutando nosotros. También tenemos la shell de base nuestra actual. Esto lo podemos demostrar con el comando $$ que da justamente nuestro PID. En este caso tenemos el demonio de Quagga corriendo y el psaux que tenemos cuando ejecutamos el propio psaux, que es el mismo comando de aquí. Podemos hacer lo mismo con ospfd. Vemos que también está ospfd corriendo. En este momento se estará buscando cualquier otro ospfd para poder entablar una comunicación y empezar a encaminar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente recuperar estos comandos y lanzarlos tal cual en el segundo router. Vamos a comprobar que en efecto ocurre exactamente lo mismo. Tenemos aquí nuestra shell y tenemos los 2 demonios corriendo. Vamos a esperar un poquito hasta que estos empiecen a levantarse y empiecen a mandar mensajes, y mientras tanto lo que vamos a ver es cómo podemos entrar en estos contenedores de otra manera. Realmente nosotros hemos dicho que estos contenedores ofrecen o tienen un demonio de SSH corriendo con el PID1, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si tratamos de pinguear a, veremos que en este caso no tenemos conectividad. Pero si nosotros quisiéramos tener una integración más cercana o más interrelacionada entre nuestra red virtual y la red de nuestra máquina, podríamos llegar a una configuración que nos permitiera alcanzar estas máquinas. De hecho, podemos hacer un pequeño truco. Si nosotros recordamos, esto tiene una dirección que pertenece a una subred externa, que está, digamos, enlazada con la máquina sobre la que corren estos contenedores para poder salir al exterior. Entonces nosotros podemos recuperar esa dirección y ver que desde nuestra máquina anfitriona es alcanzable. Nosotros podemos, por tanto, iniciar sesión a través de un cliente de SSH normal y corriente. En este caso nos piden una contraseña que por defecto en nuestras imágenes es 1234, haciendo gala de una gran seguridad. Ahora vemos que estamos dentro del contenedor, pero no a través del propio Docker, no con una conexión nativa, sino a través de una conexión de SSH normal y corriente. Si nosotros vemos aquí, veremos que tenemos el demonio de SSH corriendo y que tenemos nuestra propia sesión corriendo en PTS/0, como si fuéramos un cliente de SSH normal y corriente. Entonces con esto vemos que podemos tener otro tipo de sesión perfectamente tradicional utilizando SSH. Con todo, vamos a esperar un poquito hasta que se levanten estos demonios de Quagga y con ello vamos a ver cómo se va encaminando la red. Después de darle un tiempo razonable a Quagga para que empiece a funcionar y a ospfd para que llegue a alcanzar unas rutas al haber convergido, vemos que casi por arte de magia aparecen una serie de rutas en nuestras tablas de encaminamiento cuyo protocolo es Zebra. En este caso, por ejemplo, recordamos que la subred que teníamos directamente alcanzable era la 10.0.0.0 y la 10.0.2.0, que son las que estamos conectados, pero la 10.0.1.0 es la subred que nos ofrece R2. De manera análoga, si nosotros nos vamos a R2, veremos que tenemos también una ruta descubierta por Zebra que nos permite alcanzar la subred 10.0.0./24, que es la que nos permite alcanzar R1. Para demostrar que esto es en efecto así, lo que vamos a hacer va a ser entrar en 2 máquinas que no tengan aparentemente conectividad, es decir, que estén en dos subredes que no se ven. En este caso estamos en B1, que estaría la subred la 10.0.1, y en A1, que está la subred 10.0.0.1. Entonces, estas máquinas en principio no tienen por qué verse. Ahora bien, en este caso no lo hemos configurado por defecto y lo que tendremos que haber puesto es la puerta de enlace predeterminada para según y qué subred.
Es decir, nosotros en este caso, si en A1 lanzamos un ping a la 10.0.0 a la 10.0.1.1, que sería la dirección de B1, este ping se nos colará por la red que nos permite acceder al mundo exterior. Es por ello que tenemos que añadir una ruta un poquito más restrictiva que nos diga que a la subred 10.0.10/24 saltemos por R1. De manera análoga, en B1 ponemos una ruta similar. Entonces ahora con ello podemos pinguear perfectamente desde A1 a B1. Con esto demostramos que efectivamente hemos podido configurar la suite de Quagga con una cantidad grande de nodos, 6, o podríamos haberlo aumentado a otros tantos más, y que todo haya funcionado de manera perfectamente normal con esta red virtual. Entonces ahora solamente lo que nos queda por hacer es capturar tráfico de OSPF para ver que en efecto está funcionando el protocolo como es de esperar y que podemos observar cómo discurren estos diálogos a través de los cables de red. Una vez que podemos permitir que el tráfico fluya por la red, lo que nosotros podemos hacer es empezar a capturarlo para poder analizarlo y ver qué está pasando realmente. Si recuperamos las interfaces que existían en la máquina anfitriona, veremos que muchas de ellas son en el fondo los extremos que están enchufados en nuestra máquina de la infraestructura de red virtual. Los más importantes quizás sean los switches que soportan toda esta red, siendo el más importante el de la subred C. ¿Por qué? Al estar en la subred por la que va a discurrir todo este tráfico, pinchando un analizador, digamos, en este switch, podemos acceder a muchísimo tráfico que va atravesando la red. Si nosotros, por ejemplo, capturamos tráfico en esa interfaz, veremos que aparecen mensajes de OSPF en el diálogo, que son parte del diálogo de ambos routers, por ejemplo. Y si nosotros lanzamos un ping de A1 a B1, como hacíamos anteriormente, veremos que ese diálogo aparece también en ese análisis de tráfico. Nosotros, por ejemplo, con TCP/DAM lo que podemos hacer es este tráfico guardarlo en un archivo para hacer un análisis posterior. Entonces podemos dejarlo escuchando un rato, cortarlo con control C y luego abrir nuestro Wireshark y simplemente observar lo que contiene. En este caso, pues, por ejemplo, vemos un par de mensajes, un par de OSPFs hello y luego el diálogo de CMP, por ejemplo. Como se observa, esta traza es tremendamente limpia, no tenemos tráfico que nos meta ruido por ningún lado porque realmente es tráfico que discurre por una red virtual en la que la actividad es mínima. Entonces podemos generar trazas reales, pero muy limpias para el análisis. En este caso utilizamos una máquina virtual y complica un poco las cosas, pero nosotros, por ejemplo, si utilizáramos una máquina nativa con un sistema basado en Linux, lo que haríamos sería simplemente lanzar Wireshark y una de las interfaces disponibles para capturar tráfico sería DVNC, con lo que podemos observar este tráfico en tiempo real en nuestra interfaz gráfica. Entonces, con esto queda demostrado la facilidad de uso de esta herramienta, lo rápida que es, lo liviana que resulta y lo cómoda que puede ser para, pues, generar trazas de tráfico, practicar con configuración de herramientas de red, para trabajar con firewalls, por ejemplo, si nosotros queremos evitar tráfico de un sitio a otro, trabajar con IP tables y ver si realmente las reglas se cumplen, o cualquier otro tipo de actividad que nos parezca oportuna. Además, también por no hablar de todo lo que pueda tener que ver con gestión de temas de calidad de servicio a través de toda la suite de herramientas de ETC o, por ejemplo, el acostumbrarnos a trabajar con Docker y lo que representa realmente un contenedor y lo que nos puede ofrecer en un mundo en el que, con la irrupción de Kubernetes en la industria y muchas iniciativas del estilo, pues estos contenedores son, digamos, el pan de cada día de muchos gestores y de gestoras de infraestructuras en la nube. Entonces, pues bueno, esperamos que esta demostración haya sido, si no útil, pues por lo menos amena, y que nada, muchísimas gracias por la atención, y para cualquier duda o pregunta, pues no dudéis en poneros en contacto conmigo. Dejaré mi correo en la descripción del vídeo, al igual que también todos los enlaces de importancia para manuales, para el repositorio de GitHub y demás recursos que puedan ser útiles. Entonces, lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y espero
Espero que le deis una oportunidad a la herramienta. Muchas gracias.